¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión vamos a ver cómo realizar un dashboard como el que tenéis ahora mismo en pantalla y lo vamos a hacer en Excel. Lo vamos a hacer utilizando un complemento que está contenido en Excel y que digamos que es el antecesor de Power BI. Por lo tanto, aquellos que estéis interesados en profundizar en Power BI o que estéis interesados en conocer cómo crear dashboard, este vídeo os puede resultar interesante a modo de introducción. Además, si queréis realizar dashboard con datos que están en Excel y que tengan un gran volumen de datos, ni que tengáis que hacer grandes cálculos, sino simplemente crear una presentación bastante elegante y de forma sencilla, pues creo que este vídeo os puede resultar útil. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos realizar. Para ello vamos a partir de una base de datos como la que tenemos en pantalla. Es una tabla en la que contengo diferente información de ventas. Tengo el código de cliente, la ciudad en la que comercializo en forma de abreviatura, el vendedor que me ha realizado la venta, la dirección, el nombre del artículo que he vendido, el código del artículo, precio de venta, cantidad, fecha en la que se ha realizado la transacción, el número de factura, el valor de la factura, el mes que se corresponde con la fecha de venta, el número, el trimestre en el que se incluye la fecha de venta y la ciudad en la que se ha realizado la transacción. Y partiendo de estos datos, lo que vamos a hacer es realizar el dashboard que os acabo de enseñar. Bueno, como siempre os animo a que si los contenidos del canal os resultan de utilidad, que os animéis a suscribiros al mismo y si es así, sobre todo que le deis a la campanita con objeto de que cuando suba nuevo contenido os llegue una notificación y si es de vuestro interés lo podáis visualizar. Bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer. Lo primero que tenemos que hacer es, una vez que tenemos la información en forma de tabla, lo que tenemos que hacer es convertirlo en tabla. Entonces, para ello, nos situamos dentro del rango de celdas que contiene toda la información, comprobamos que no tenemos ni columnas en blanco ni filas en blanco y decimos control T. Al decir control T, va a rastrear Excel todas las filas que contienen información hasta que encuentre la primera fila en blanco y todas las columnas que contienen información hasta que vea la primera columna totalmente en blanco. Y va a ser lo que va a considerar que compone la tabla. Entonces, me ha hecho una preselección de los datos, le voy a decir que la tabla tiene encabezados, efectivamente, los nombres de las columnas son los nombres de los campos, son encabezados, no son datos, le digo aceptar y ya me la ha convertido en tabla. Una vez que me la ha convertido en tabla, lo que tenemos que hacer es utilizar el complemento, que el complemento es Power View. Lo primero que tenemos que ver es si está instalado o no. Dependiendo de la versión de Excel que tengáis, la visualización es diferente. Si tenéis Excel 2013, os tiene que aparecer aquí una pestañita, igual que tengo Power Pivot, os tiene que aparecer una pestañita que es Power View. Y si no, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Nos vamos a ir a la pestaña de archivo, dentro de archivo nos vamos a opciones y en opciones complementos y dentro de complementos abajo vamos a buscar complementos com y aquí va a salir una serie de complementos. El que vamos a utilizar es el último, Microsoft Power View for Excel. Si no lo tenéis con el tick, tenéis que seleccionarlo con el tick, le decís agregar, aceptar y ya lo tenéis instalado. En ese momento, si tenéis este el 2013, os aparecerá aquí arriba una pestañita con Power View y si tenéis Excel versiones posteriores nos va a aparecer una pestaña, pero lo que vamos a hacer es insertar un icono que nos va a servir para insertar un nuevo informe de Power View. Yo lo tengo aquí arriba en la barra de acceso rápido, este de aquí, ese es el icono. Si yo pulso sobre él, me abre una hoja, que es un lienzo en blanco, para crear mi informe. Para insertar el icono, lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña donde tenemos los datos, nos vamos a Archivo, Opciones, nos vamos a ir a barra de herramientas de acceso rápido, que es donde yo lo tengo insertado, y aquí le vamos a buscar el icono que queremos insertar. Nos vamos a ir, vamos a darle al desplegar, le vamos a decir que queremos que nos muestre todos los comandos, y una vez que muestra todos los comandos, vamos a buscar un icono que se llama Informe Power View. Informe de Power View, este de aquí. Este de aquí es el que tenéis que insertar. Le decís a agregar y os va a aparecer aquí o lo va a pasar a la barra de acceso rápido. Es decir, todos los iconos que yo tengo aquí a la derecha son los iconos que yo tengo aquí en mi barra de acceso rápido. ¿Vale? Entonces lo que hacéis es seleccionar el icono, decirle agregar y os va a pasar el icono aquí a la derecha. Una vez que lo tenéis, le decís aceptar y os tiene que aparecer aquí arriba un icono como el que yo tengo en mi barra de acceso rápido. Entonces, una vez que lo tenéis, le dais un clic y os va a insertar un informe. Le vamos a dar otra vez. Le digo aceptar y me crea otra hoja. ¿Vale? Esta de aquí la voy a borrar, la inicial. Bueno, y aquí tengo el informe nuevo. Entonces,
¿Cómo se distribuye la visualización de la pantalla que tenemos ahora mismo? Bueno, pues en la parte central tenemos un lienzo en blanco que va a ser donde nosotros vamos a insertar nuestro dashboard. Después, aquí a la derecha tenemos un listado con los campos que están contenidos en la tabla inicial, en la que hemos utilizado para hacer nuestro dashboard. Por defecto, lo que va a hacer al abrirnos el lienzo de Power BI, lo que va a hacer es crearnos una tabla que contiene los datos que tenemos aquí en el origen. Y nosotros lo que vamos a hacer es modificar estos datos y configurarlo según nuestras necesidades. Además de tener el lienzo en blanco y tener aquí a la derecha un listado de campos, aquí arriba os va a habilitar una pestañita que es Power View con diferentes opciones y aquí también os va a insertar otra pestaña que es Diseñar. ¿Vale? Power View y Diseñar son las dos pestañas con las que vamos a jugar para manejar Power View. Si analizamos cómo están distribuidos los iconos dentro de la pestaña de Power View, bueno, pues tenemos aquí un primer apartado que son temas, que es igual que en las tablas dinámicas, que nosotros podemos seleccionar diferentes visualizaciones, que son como gamas de colores que están ya predefinidos y que, bueno, pues que tienen una cierta sintonía que estéticamente pues quedan elegantes. Nosotros vamos a seleccionar, por ejemplo, este de aquí. Después tenemos la fuente, que podemos elegir qué fuente queremos utilizar y podemos elegir también el tamaño del texto. ¿Vale? Vamos a elegir, por ejemplo, al 75% y el fondo si queremos poner un fondo determinado a nuestro informe. ¿Vale? Luego tenemos aquí también que podemos insertar una imagen de fondo que va a ocupar todo el fondo del lienzo, que no lo vamos a utilizar. ¿Vale? Sería simplemente seleccionar si tenéis alguna y después podéis jugar con la transparencia, con la posición de la imagen para que se marque más o se marque menos. Tenemos aquí otra que es para actualizar, es decir, una vez que yo tenga hecho mi informe, si modificase cualquier dato en la tabla original, bueno, pues tendría que venir aquí, darle a actualizar y me actualizaría, me refrescaría mi informe teniendo en cuenta los cambios que he realizado en la fuente de datos inicial. Y en relaciones sería en el caso de que yo quisiera utilizar Power View para realizar una presentación teniendo en cuenta varias tablas. En este caso vamos a hacer únicamente con una única tabla, que es lo más sencillo para introduciros en Power View. Bueno, luego tenemos aquí la opción de ver, que sería la lista de campos, que sería lo que tenemos ahora mismo visible, que lo puedo hacer visible o no visible, y el área de filtros, ¿vale? Que también lo puedo hacer visible o no visible. Tengo aquí para insertar un informe de Power View, un cuadro de texto, una imagen. Yo puedo seleccionar también una imagen e insertarla en una parte de mi informe de Power View. A diferencia de esta de aquí, que esto es para establecer una imagen en el fondo de mi informe. Eso sería para introducir un informe, por ejemplo, una imagen, por ejemplo, un logo en el informe que estoy haciendo actualmente. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es empezar a modificar esta tabla inicial. Yo lo que quiero es mostrar un objeto que me dé información sobre el valor que yo he facturado por código de artículo y a su vez por trimestre. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es decirle que en tal by le voy a decir que quiero seleccionar el trimestre. ¿Vale? Me voy a hacer dar aquí arriba unas pestañitas de manera que me va a segmentar la información por trimestre. Y luego lo que voy a hacer es modificar la información que quiero visualizar. Entonces, en lugar de decirle que quiero que me visualice todo esto, le voy a decir, me vengo aquí a la tabla, en la tabla le voy a decir que el código de cliente no lo quiero, le voy a decir que la abreviatura de ciudad no la quiero, la dirección no la quiero, el nombre del artículo no la quiero, el vendedor no lo quiero y lo que quiero es que me incluya también el valor factura. Bueno, pues aquí está. Ya tengo la información por trimestre, sé lo que he vendido de cada artículo por cada trimestre. Y lo que voy a hacer es que en lugar de dejarlo en forma de tabla, lo que quiero es que me lo cambie a el diseño de un gráfico de barras. Entonces, como lo que quiero es cambiar el diseño, selecciono la tabla, se me va a habilitar aquí la pestañita de diseñar y en la pestaña de diseñar, aquí a la izquierda, tengo diferentes tipos de gráficos que puedo utilizar. En este caso, lo que voy a utilizar es un gráfico de barras. Lo selecciono y me lo cambia automáticamente a un gráfico de barras. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es modificar un poquito el tamaño y ya tendría mi primer objeto de mi dashboard. Fijaros qué sencillito es. Ahora lo que voy a hacer es incluir otro objeto que lo que me diga son las ventas que me ha realizado cada uno de mis vendedores. Entonces, para ello me pongo en una zona que esté en blanco,
Me vengo aquí a tabla y selecciono cuáles son los campos que quiero representar gráficamente. Le voy a decir, pues mira, quiero el precio de venta por vendedor. Me saca la información y ahora lo que elijo es el modo de visualización que quiero realizar. Pues quiero un gráfico de columnas en esta ocasión. Me voy a la pestaña de diseñar, gráfico de columnas, columnas apiladas y aquí lo tengo. ¿Vale? Luego ya tengo mi segundo objeto. Por un lado tengo lo que he comercializado de cada uno de los productos por trimestre y por otro lado tengo mi fuerza de ventas cómo me ha funcionado, de manera que yo sé que en este momento pues Mary Pérez ha sido la que más me ha vendido. A su vez los gráficos yo los puedo configurar para ver cómo quiero visualizarlos, en orden en el que quiero que aparezcan los datos. Me puedo venir aquí y le puedo decir si quiero que lo ordene por vendedor o por precio de venta. Si lo, vende por vendedor, si lo ordeno por vendedor ascendente, lo ordeno por orden alfabético, lo puedo seleccionar aquí y decirle también descendente. ¿Vale? O le puedo decir por precio de venta descendente o precio de venta ascendente. Esto como más os guste. Bueno, pues ya tengo dos objetos. Voy a insertar otro objeto más. Voy a picar esto un poquito. Me lo llevo aquí a la derecha. Y ahora lo que quiero es un gráfico circular donde se represente gráficamente las ventas que he realizado por cada ciudad. Entonces, para ello, me voy aquí a mi listado de campos, selecciono valor factura y selecciono ciudad. Aquí está. Y una vez que lo tengo los datos que quiero representar gráficamente, lo que hago es elegir qué tipo de visualización quiero utilizar. ¿Vale? Entonces, para ello me voy a ir aquí a otro gráfico y le voy a decir que quiero un gráfico circular. Y aquí lo tengo. En función del gráfico que yo elija, en presentación también tengo diferentes opciones que puedo utilizar. ¿Vale? Power View sería la pestaña inicial donde elijo los temas, la imagen, las relaciones, la visualización que necesito para trabajar, la lista de campos, área de filtros. Diseñar sería para elegir qué tipo de gráfico es el que yo quiero insertar en mi informe. Y luego, en función del gráfico que yo haya seleccionado, tengo aquí en presentación diferentes opciones. Este complemento, aquellos que estén acostumbrados a utilizar Power BI, veréis que es bastante más limitado, pero bueno, permite hacer cosas. Me puedo venir aquí a leyenda, le voy a decir que lo quiero mostrar en la parte inferior. Y como Barcelona, Madrid son ciudades que bueno, ocupa mucho el texto, pues lo que voy a hacer es que en lugar de utilizar el campo ciudad, lo que voy a utilizar es otro campo que tengo por aquí, que es la abreviatura de la ciudad. ¿Vale? Entonces este de aquí le selecciono, le digo Remove Field y voy a decir abreviatura ciudad. Y de esta manera tengo Barcelona, Madrid y Valencia, ¿vale? Ya tengo gráficamente, sé que la ciudad en la que más he vendido ha sido en Barcelona, luego en Madrid y luego en Valencia. Si yo, por ejemplo, selecciono cualquiera de estos gráficos, puedo interactuar con ellos. Por ejemplo, si de estos objetos que yo quiero insertados, quiero saber cómo ha funcionado Mary Pérez, bueno, pues pincho sobre la columna correspondiente y me marca de cada artículo las ventas que ha realizado Mary Pérez sobre el total. Y sobre el total de las ventas de las ciudades, pues queda más marcado las ventas que ha realizado Mary Pérez sobre el resto. ¿Vale? Una forma de hacer un análisis, o lo puedo hacer también con Julián, o lo puedo hacer, por ejemplo, por artículo. Si yo quiero saber este artículo, que ha sido el que más he vendido, cómo se ha distribuido por mi fuerza de ventas, selecciono el artículo y automáticamente veo cómo ha funcionado mi fuerza de ventas y cómo se ha distribuido la venta por ciudades. Si, por ejemplo, yo quiero saber qué artículos he vendido, por ejemplo, en Valencia, bueno, pues veo que hay algún artículo que no he vendido. El AR2 no lo he vendido, el AR5 no lo he vendido. Veo que Choco Pérez no ha vendido nada en Valencia, el resto de vendedores sí. Bueno, es una forma de realizar el análisis, ¿no? También me puedo venir aquí arriba, que no hemos puesto el título, eh, hago un clic y le digo, por ejemplo, informe de ventas. Y informe de ventas, lo que hago es automáticamente, como esto es un cuadro de texto que me ha insertado para poner el título, se me habilita aquí una pestañita de texto y aquí yo selecciono y le digo, pues mira, quiero Arial Black, lo quiero subrayado y lo quiero centrado. ¿Vale? Y ya tendría mi título. Bueno, ya tengo tres objetos y puedo seguir insertando más. Ahora lo que quiero es un gráfico de líneas donde pueda representar gráficamente lo que he vendido a cada cliente. Pues lo mismo, pincho en una zona en blanco, me vengo a mi listado de campos, le digo valor factura y le digo código de cliente. Me inserta aquí en forma de tabla y lo que voy a hacer es modificarlo y decirle que quiero que me lo cambie a gráfico de líneas. Selecciono aquí dentro de diseñar otro gráfico, gráfico de líneas y aquí lo tengo, ¿vale? Además, yo puedo realizar el análisis de cada uno de esos objetos. Puedo maximizar, por ejemplo, este de aquí
Imaginaros que yo quiero hacer un análisis de lo que se ha vendido en cada una de las ciudades. Bueno, pues yo lo que puedo hacer es coger el campo de código de artículo, me lo llevo aquí a Vertical Multiplies y lo que hace es que me genera un gráfico por cada uno de los artículos que yo he comercializado. De esta manera yo puedo ver cada artículo, cuál ha sido la ciudad en la que más he comercializado, ¿vale? Lo puedo minimizar, se me queda aquí minimizado, lo puedo maximizar, puedo quitar el código del artículo, lo vuelvo a minimizar y ahí lo tengo. Además, también puedo insertar mapas. Vamos a insertar un mapa en el que vamos a ver lo que hemos comercializado por cada una de las ciudades. Entonces pincho una zona en blanco, le digo que quiero valor factura por ciudad. Me lo inserta en forma de tabla y lo que voy a hacer es cambiar la visualización y decirle que lo que quiero es que me lo visualice en forma de mapa. Y aquí me inserta un mapa. Cuando me inserta el mapa, lo que tengo que hacer es revisar los campos que me ha llevado a cada una de las ubicaciones, ¿vale? La ciudad me la ha llevado a color, lo que voy a hacer es llevármelo aquí, a location, ¿vale? En location tengo que llevar un campo que sirva para identificar dónde tiene que situar el dato, ¿vale? Y aquí está. Juego un poquito con el mapa. Aquel que tiene la burbuja con el diámetro mayor, pues ha sido donde se ha realizado mayor volumen de ventas. Si yo quisiera hacer una presentación con este informe de Power View, yo lo que puedo hacer es quitar de aquí los campos, voy a ocultar también la cinta de opciones y me quedaría en forma de presentación. Yo con mi ratón ya puedo explicar todo lo que necesite de los datos que tengo actualmente visualizados. Si quiero volverlo a visualizar, le digo mostrar pestañas y bueno, pues una vez que tengo ya mis datos visualizados con alguno de los objetos, yo lo que puedo hacer es modificarlo. Aquí en Power View puedo cambiar, por ejemplo, el tema. Si este no me gusta, elegir otro. Lo cierto es que está bastante más limitado, mucho más limitado que Power BI, pero a modo de introducción, pues puede ser interesante para que veáis lo sencillo que es realizar un dashboard teniendo la información en forma de tabla. También se podría realizar con varias tablas interconectadas entre sí. Pues nada más, espero que os haya resultado de utilidad. Si así os agradecería que le dierais un like y espero veros por aquí próximamente. Que tengáis un buen día.